Podemos encontrar motores de corriente continua en muchos electrodomésticos portátiles, automóviles y equipos industriales. En este vídeo comprenderemos de una manera lógica el funcionamiento y construcción de motores comerciales de corriente continua. Primero, comencemos con el motor de corriente continua más simple posible. Es algo similar a esto. El estator suministra un campo magnético constante y la armadura, que es la parte rotatoria, es una simple bobina. La armadura está conectada a una fuente de energía continua a través de un par de anillos de conmutación. Cuando la corriente fluye a través de la bobina, una fuerza electromagnética es inducida sobre esta de acuerdo a la ley de Lorentz, así que la bobina comienza a girar. Como podrás ver, a medida que la bobina gira, los anillos del colector se conectan a la fuente de alimentación con polaridad invertida. Como resultado, en el lado izquierdo de la bobina, la electricidad siempre fluirá alejándose, y en el lado derecho, la electricidad fluirá acercándose. Esto asegura que la acción del par es siempre en el mismo sentido durante el movimiento. De este modo, la bobina continuará rotando. Sin embargo, si prestamos más atención a la acción del par, nos daremos cuenta que cuando la bobina está casi perpendicular al flujo magnético, la acción del par tiende a cero. Como resultado, el movimiento del rotor será irregular si se usa un motor de corriente continua de este tipo. Este sería el truco para superar este problema: añadir una bobina más al rotor, con un par de polos adicionales para el mismo. En esta disposición, cuando el primer devanado está en la posición vertical, el segundo devanado se conecta a la fuente de alimentación, por lo que la fuerza motora está siempre presente en el sistema. Además de ello, cuantos más devanados, más suave será la rotación del motor. En un motor real, los devanados de la armadura están arrollados en los huecos de capas de acero laminado de alta permeabilidad magnética. Esto mejora la interacción del flujo magnético. Los muelles de las escobillas del colector de del gas ayudan a mantener el contacto con la fuente de alimentación. En motores muy pequeños de corriente continua se usan imanes permanentes. Lo más habitual es el empleo de un campo electromagnético. La bobina que genera el campo electromagnético se alimenta desde la misma fuente de alimentación de corriente continua. Las bobinas de campo se pueden conectar a los devanados del rotor de dos maneras diferentes, en paralelo o en serie. El resultado son dos tipos diferentes de construcciones de motor de corriente continua: el motor en derivación o shunt y el motor serie. El motor con bobinados en serie tiene un buen par de arranque, pero la velocidad se reduce drásticamente con la carga. El motor en derivación o shunt tiene un bajo par de arranque, pero es capaz de funcionar a una velocidad casi constante con independencia de la carga que actúa sobre el motor. A diferencia de otras máquinas eléctricas, los motores de corriente continua tienen una característica única: la producción de una fuerza contraelectromotriz. Una bobina que gira en el interior de un campo magnético producirá una fuerza electromotriz de acuerdo con el principio de inducción electromagnética. En el caso de los bobinados de armadura giratoria sucede exactamente igual. Se induce una fuerza contraelectromotriz que se opone a la tensión de entrada aplicada. La fuerza contraelectromotriz reduce enormemente la corriente del inducido. La fuerza contraelectromotriz es proporcional a la velocidad del rotor. En el arranque del motor, la fuerza contraelectromotriz es demasiado baja, por lo tanto la corriente del inducido es demasiado alta, lo que provoca que el rotor se queme. Por lo tanto, en los motores de corriente continua de gran potencia es necesario un mecanismo de arranque adecuado que controle la tensión de entrada aplicada. Una variación interesante del motor de corriente continua es el motor universal, el cual es capaz de funcionar tanto con corriente continua como con corriente alterna. Si deseas saber más sobre el tema, por favor, abra el siguiente vídeo. Gracias.